Alichishiguta charipaychi masishigukuna ñukanchik apaqtebe wayraman lluksinajupanchik kay la tulpa kuska ukugumanta. Shinami sumak rimayukunawan kaypi ñukanchik mashigukunawan kay la ruta de los yachaks inti raymimanta rimashpa kaygupi shinallata imata charigripankichik kaygupi rimagripan. Charishamushkakapaychik, bienvenidos a este espacio de la tulpa. Estaremos dialogando con nuestros compañeros organizadores de la ruta de los yachaks Inti Raymi. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional, La Tulpa. Y para este espacio hemos invitado a nuestros compañeros, amigos de la parroquia San Juan de Ilumán, quienes nos van a dar a conocer las actividades que tienen preparados en la ruta de los yachaks e inti raymis. Alishamushkakapaychi mashigukuna, shinallata riksingapa munapanchi, alichishigu y mashutigu y maigumandantakapangichi. Por favor. Añuka shutigo mikapan Alberto Santa Cruz Maldonado, comunidad de Carabuela Mandacapani, y Shnakashkamanda, parroquia San Juan de Ilumamba, Ñopo Mapa Capani, presidente Capani. Alicia Mushkakapay. Mashigo. Ñuka Pashitikapan Rafael Carrascal, Ñuka Mikane, presidente de la Acción de Yachaks de Ilumán. Yupay Chapani. Así es, entonces vamos a conversar un poquito de la asociación de yachaks. Queremos que nos cuente, compañero Rafael, ¿cómo nace la idea de crear la asociación? Bueno, muy buenas tardes. Diríamos, usted sabe muy bien, o toda la gente sabe que Ilumán es reconocido como la tierra de los yachaks, o antiguamente era conocido como brujos, curanderos, de todo un poco. Sí. Entonces, en sentido, diríamos, para nosotros, o hablando ya tiempos atrás, o hablando de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, diríamos, siempre había una persecución grande. Grande, entonces a través de eso, diríamos, en ese tiempo, lo que llamamos las sanidades siempre cada día había persecución, porque no tanto hasta ahora, diríamos, como en la ley o en la Constitución era mal visto, diríamos, o nos trataban como un simple, diríamos, brujos hasta ahora, la palabra que también todavía no está, diríamos, interpretado bien, diríamos, en la palabra yachak, diríamos, ¿no? Entonces a través de eso es lo que nace, diríamos, ¿no? La acción. Así es, compañero Rafael, y vemos que su trabajo según el tiempo ya va siendo valorado, ¿no? Y justamente tienen un reconocimiento por el Ministerio de Salud en el área de la medicina intercultural. ¿Qué abarca esto o qué les autoriza esta declaratoria? Bueno, es importantísimo de que nuestra medicina ancestral, diríamos, no solo medicina, sino rituales, ceremonias, siempre ha existido de nuestros ancestros, diríamos, hace 500 atrás. Entonces, bien, en ese sentido, diríamos, a nosotros, diríamos, a través de lo que hemos estado sobreviviendo como el mundo indígena o como yachas, diríamos, nosotros siempre hemos estado un poco tratando, diríamos, de recuperar o de valorar, diríamos, a través de cómo se puede estar más al futuro, digamos, en ese sentido. Y qué bonito también porque veíamos en los libros, en los textos, que yachak tiene el origen quichua, ¿no? Que quiere decir el que sabe, el que tiene la sabiduría ancestral, y ustedes como ya han seguido ya 26 años atrás trabajando en esta gran lucha de valorar la medicina ancestral. Y compañero Alberto, queremos también preguntarle a usted que ha estado dentro de las comunidades también, ¿cómo se les ha etiquetado o con qué otros nombres se les ha conocido a los yachaks? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Más que todo hemos visto y hemos escuchado que han sabido decir que son brujos, curanderos, que son sopladores, entonces así han sabido conocer. Y justamente eso nos decía el compañero Rafael, ¿no? Y bueno, queremos un poquito saber
¿cómo más podemos trabajar, ¿no? Para que el valor que ustedes hacen, ese aporte a la medicina ancestral, sea valorada y les reconozcan como lo que son, como yachaks? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué acciones se están tomando en práctica? Bueno, en esa parte yo creo que a través de que, un poco hablando atrás como historia, diríamos, a través de que surgió la acción de yachas, diríamos, o fue reconocido por el Ministerio de Salud, ya fue tomando imagen, diríamos, no solo en Ilumán, sino a nivel nacional, y a través de eso un poco tenemos amparado en la Constitución, diríamos, ¿no? Entonces, a través de lo que se ha estado haciendo es de que tengamos una idea o un pensamiento de ir más valorando y al mismo tiempo rescatando. Entonces, hasta este momento, diríamos, lo que nosotros hemos estado tratando o estamos haciendo es de que nos reconozcan, vean la realidad que existe, diríamos, no solo en Ilumán, en diferentes provincias o países, digamos, ¿no? En ese sentido. Es por eso que para nosotros es muy importante de que nos da esta oportunidad de expresarnos, diríamos, ¿no? A través de medios de comunicación. No es lo que, de lo que dicen o lo que debemos ser, diríamos, ¿no? En ese sentido. Y ustedes como yachaks, ¿qué actividades tradicionales son las más comunes que están practicando día a día? Bueno, diríamos, los compañeros yachas o todos, diríamos, primeramente, diríamos, para nosotros es la medicina, pero también usted sabe que no solo, diríamos, en la práctica o la vida diaria, no solo practicamos eso, algunos son agricultores, comerciantes, algunos diríamos artesanos, todo. Entonces, todo es lo que están valorando, pero al mismo tiempo diríamos de que más un poquito ver al futuro con nuestros futuros hijos, diríamos, ¿no? O futuros jóvenes, diríamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, también vamos a agradecer a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. Deje sus comentarios, sus preguntas. Justamente estamos aquí con nuestros compañeros representantes, ¿no? Estamos con don Alberto Santa Cruz, presidente del GADI de Ilumán, y Rafael Carrascal, Asociación de Yachas, con este tema de la ruta de los yachaks e Inti Raymi. Shinayata, ñukanchik shimigupi rimagripanchik nachumashi Rafael, shina yachak tukunkapaka ¿Imarata katiparkanki? Bueno, ñukapash tigo mandaka ña imashanipanchi cuarta generación kapan, tatarabuelo, abuelo y ñuka taytago que en paz descanse, wench kapan ña 31 años kapan. Entonces, a través de eso, nishpaka siempre me shu yacha verdadero ka imanishpaka shupashti manda y apapanchi niringa o apapan niringa shu aquí como y shinallata wakin compañero con chay don waña nasiripan niringa char y shinallata wakin bika no sé shu niringa char shu encuentro con una cuenta tian chay niringa chay naturalizado o ñukanchi causa vida. Entonces diferente forma o kan niringa a través de eso me imanishpaka ña asago ña yachakushpayma katipan en diferentes formas niringachar o cada yachagullat y cada yachaypi niringachar. Aripacha mashigo. Shinallata mashi Alberto, kay sumak yuyaygukuna, kay sumak ruraygukuna nachuño kanchi yachak mashigukunapa ashtawan shinji yaringapaka imata shinayta ushanchi como autoridad, como GAD de Ilumán. Justamente, chay tapuykunamanta yupaychapani, chay manda también que intercambio de saberes ancestrales está rurashpakanajupanchi. Y mamanta ya le care siempre pay compañero de yachakuna conocimiento de sobre medicina ancestrales, planta kuna rikushpa, shanata pay kunapa conocimiento ña chay sabiduría nasishka kashkamanda pacta chipkanahum y chay mandami que intercambio kagrihupan que shuk provincia manda punapi shamushpakanakapan provincia de Pastaza manda shamushpakanakapan compañero Luis Walinga shanata shamushpakanakapan Santo Domingo de los Colorados manda compañera María Walinga shanata paypa capacidad paypa saberes
kunata kay medicina ancestral planta kuna rikuchishpa kankapa y chaymantami ñukanchik kaykunata paktachishpa kankapa rikushpa kapanchik ñukanchikpa costumbre ñukanchikpa tradición ñukanchikpa kawsaykunata lado llaqtakunapi karu llaqtakunapi riksichishpa shinchachishpa kankapa y ñukanchikpa yuyaykuna como autoridades de la parroquiaka rikushpa kanajunchik y gestionashpa katishpa kanajunkapa kay patrimonio cultural intangible ta declarashpa kachun Ministerio de Cultura mandanachun. Y kayguta paktachinkapaka imataña rurapankichik mashiku? Bueno, ñukanchikmanaka primer pasotami kunajupanchik kay entrevistakunata medios de comunicacionapi shukutin kunajushpa kanajupanchik chaykuna avance kapan y shinata ñakuti Ministerio de Pueblos y Nacionalidades manda compañero Apu tapis ña comidas kapanchik shinata Ministra de Cultura manda tapis invitas kapanchik paykuna shamushpa kachpa riksishpa kapachun ñukanchikpa kawsaykunata nachu. Así es, entonces aquí los compañeros pues nos comentan, ¿no?, que para fortalecer y valorar el trabajo que hacen los yachaks, nuestros herederos y también nuestras personas que dejan huella, van dejando huella de generación en generación, son las personas que transmiten este gran conocimiento, van a realizar el intercambio de saberes ancestrales. ¿Kaygukuna ima killagupi paktachi pangichi mashigo? Kaygukuna mi paktachi pakagripachi kay shamui 20 de junio chungapacha tuta horas mandado miña paktachispa diferente actividad kunta paktachispa kagripanchi chungapacha tuta manda horas gupi mi llegada de los autoridades ta charishpa kapanchi chay katipi mi charishpa kapanchi intercambio de saberes ancestrales ta chay katipika charishpa mi kapanchi ñakote pacha mankaguta ñukanchikpa suman mikuykunata paktachispa kagripanchi y chay katipimi ñakote ña ceremonia kuna kachishpa kagripanchi cruce de experiencia contra rurashpa kagripanchi y chaykunata rurashpa paktachishpa kagripanchi shinakashkamantami tukuykunata ñukanchik mandaka siempre karupi uyakunatapash lado llaqtakunapi uykunatapash napaykunata chayachishpa kapanchinachu. Shinallata Mashi Rafael, imagínate kikinguna como asociación de yachaks kaygukunapi rima gringuicho, shina gripanguichi. ¿Cómo va a ser su participación en este evento? Bueno, la participación de la acción es, como diríamos, más difundir, diríamos, ¿no? Tanto la sabiduría como ilumán, digamos, entonces porque cada yacha o cada provincia tiene su método, diríamos, en el sentido. Usted sabe que nosotros, en el mundo indígena, toda la experiencia que tenemos, pero no ha sido, diríamos, de una forma, diríamos, casi occidental, escrito. Es por eso que no se sabe nada. Es por eso que para nosotros es fundamental de que vayamos, como dice el compañero Alberto, un poco viendo, y gracias a que nos da esta oportunidad a todos los medios de comunicación, en especial a ustedes, entonces viendo en esa forma para ver qué más podemos estar haciendo al futuro, diríamos. Bueno, vamos a leer unos mensajes que nos llegan y nos dice Sami Airiwa, quien nos está viendo. ¿Cuántos años llevan realizando el servicio como asociación? Nos pregunta don Rafael. Bueno, como le decía, bueno, Ilumán siempre ha habido, los yachas siempre, ya, como le digo, yo estoy hablando ya de cuarta generación. Bueno, como acción de que fuimos organizando justamente, diríamos, ya es 30 años, ya, pero a través de lo que esa lucha, como había persecuciones en el sentido, podemos conseguir el acuerdo ministerial, ya este 8 de enero pues, se cumplió los 26 años, diríamos, ¿no? A través de eso es lo que entonces un poco hemos estado un poco fortaleciendo, un poco valorando. Claro que es muy difícil, entonces hasta ahora estamos viendo en esa forma, diríamos. Entonces ya pasaron las bodas de plata. Claro. De una van a festejar las bodas de oro a lo grande. En eso estamos. Ya. Y bueno, usted habla algo muy sentido y es la persecución. ¿Qué tipo de persecución han sufrido, compañero? Bueno, diríamos para nosotros como yachas decir atender a una persona era mal visto.
especialmente, no es por criticar, diremos por el Ministerio de Salud, diríamos en general, o por los médicos, ¿no? En ese tiempo. ¿Por qué? Porque siempre diríamos los yachas, y hasta ahora diríamos a cada uno los compañeros ya si tienen sus pacientes o clientes, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido diríamos como que a los médicos les ofendían, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco medio complicado, diríamos, ¿no? A través de eso. Entonces, por eso que se organizó, diríamos. Y es verdad lo que usted dice, ¿no? A veces cuando nos señalan, no nos dicen por nuestro nombre, a nosotros también como indígenas, nos duele, ¿no? Nos duele en el alma. Y en realidad valorar a nuestros compañeros sabedores y conocedores, quitando y dejando a un lado estos estigmas y nombres que a veces nos etiquetan, ¿no? Nos ponen, como ustedes mismos decían, como los curanderos o los brujos, pero qué bonito que emprendamos estos saberes ancestrales, estas formaciones para decirles yachaks, darles la categoría y el nombre a estos grandes sabedores y conocedores de la sabiduría ancestral. Vamos a seguir leyendo otros comentarios por aquí, compañeritos, y nos dejan saludos, ¿no? Y nos dicen por aquí, saludos cordiales a los dirigentes de la parroquia San Juan de Ilumán. Felicitaciones por fortalecer nuestra cultura, dice por ahí Pancho Conterón. Y Sami, nuevamente Irigua, nos dice, ¿cuántas mamas yachaks pertenecen a la asociación? Hace 80 años había 7, no ha habido mucho, pero diríamos ahorita en la acción, ahorita está solo dos compañeras, no hay más en la acción, dentro de la acción. Ahí les vemos también con la fuerza, la energía y la elegancia también que les caracteriza. Y antes de irnos a la pausa, compañero Rafael, ¿cómo identificamos a los yachaks? ¿Tienen algún símbolo característico que llevan, les identifica? Bueno, sí, antiguamente para nosotros como símbolo de yachas era lastimosamente todos mismos, como que hacemos perder, diríamos, ¿no? Era importante de que esté puesto, diríamos, el poncho que decimos de 2 caras, diríamos, ¿no? Y al mismo tiempo doble cara. Entonces, y también el pantalón muquiticalzo que decimos, y la camisa de 3 botones que siempre existía. Entonces, pero al mismo tiempo, en el sentido de característica que siempre han sido los yachas un poco medios fuertes, diríamos, ¿no? Se daba, no sé, como al mismo tiempo humildes o tranquilos, y al mismo tiempo, diríamos, un poco, diríamos, caritativos también, diríamos, siempre en ese sentido, siempre han sido de esa forma. Ahora, lastimosamente, como que un poco se desarrolla la vestimenta también, un poco como estamos perdiendo todos. Sí, ya nos vamos modernizando. Pero siempre con la sabiduría no pasa de moda, ¿no? La sabiduría está ahí, transmitiendo de generación en generación. Así es, entonces vamos a irnos a una pausa y en breve estaremos regresando para que nos cuenten más detalles de la ruta de los yachaks, estas actividades. Por ahí nos decían que van a haber foros también con personas sabedoras y conocedoras de la sabiduría ancestral y de la medicina ancestral. Regresamos en breve con este tema muy interesante del aporte de los yachaks en la medicina. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos un like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipi www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Kuisani Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kausachun
kimba wawakunata umaspaza apaspa sinjita llankachikupika imatasi rurangima. Wawakunama llankaykunata yachachiwan, wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Mashiyukuna kay tulpa ukuguman kutintigramuna hupanchi shinallata sumak rimayukunawan. Así es, regresamos nuevamente a este espacio de diálogo que es la tulpa y justamente este tema, ¿no? Con este tema de la ruta de los yachaks vamos a caminar, vamos a recordar y perseguir esas huellas que en realidad nuestros amigos yachaks pues van dejando esa sabiduría ancestral y lo más importante, que se les reconozca y se les dé el valor que en realidad se les debe dar, como los yachaks, los conocedores de esta gran sabiduría ancestral. Vamos a continuar, compañeritos, aquí bienvenidos en esta tulpa nuevamente y queremos, compañero Rafael, que nos cuente también, usted decía que los yachaks ya se los llevan en la sangre, pero si una persona quiere también formar parte y aprender esta sabiduría ancestral, ¿se puede hacer? ¿Qué se necesita para ser un yachak? Bueno, ha habido y hay, diríamos, ¿no? Para bastantes personas, pero toca ver también de que en estos momentos, diríamos, algunas personas más le interesa como un interés económico, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido no puede ser, pero también a un yacha que quiera ser, tiene que ser, diríamos, un hombre, diríamos, o una mujer, diríamos, transparente, diríamos, ¿no? En ese sentido. A través de eso es lo que diríamos como un alumno que se puede coger, diríamos, no, si en realidad él merece ser un yacha o no se merece, porque a uno mismo ha pasado. Yo no puedo decir, por decir que han venido gente extranjera de Estados Unidos, digamos, yo quiero aprender o quiero ser yacha. Entonces es un poco complicado o un poco difícil también para el que también está. Entonces esas cosas es un poco difícil, pero al mismo tiempo puede ser también de que no puede ser tan factible, diríamos, en ese sentido. Y de igual manera usted, que es la cuarta generación también que ha adquirido esta herencia, ¿no? Esta herencia cultural de la sabiduría ancestral, ¿cómo fue este camino de ir aprendiendo? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, según lo que me cuentan, diríamos, no, a través de lo que diríamos que más o menos uno ha tenido el uso de razón, diríamos, ¿no? Mi papá era más grande que yo, grandote, y él andaba arando y también atendía, y también era un poco de comerciante que iba en ese tiempo, ha sabido viajar a Bogotá, diríamos, ¿no? En ese sentido. Ha sido Mindala en el Exacto, ambiente. sí, entonces a través de eso diríamos como diríamos, como una anécdota, hasta ahora el San Juan Poya, diríamos, ¿no? Siempre antiguamente lavaban, diríamos, las mujercitas, o hasta ahora también lava. En ese tiempo había, y ahora también hay el pucarromi que llamamos, y en ese tiempo había un árbol grandote, grandote de eucalipto. Entonces, pero siempre mi mamá ha sabido ir, diríamos, a lavar allá, pero siempre cuando ya para lavar, diríamos, poner, como decimos, maitón, en el sentido. Entonces, ahí es lo que pasa, que siempre una culebra, siempre desde que ha estado durmiendo conmigo, siempre. Entonces, francamente, yo no he sabido, últimamente, creo que unos 3 o 4 meses ya comienza a contar mi mamá también. Ay, qué bonito. Entonces, a través de eso es lo que diríamos, pero mi papá ya ha visto de que ya, como yo tengo 2 hermanos y una hermanita, total diríamos 9 hermanos hemos sido, pero han fallecido los otros hermanitos. Entonces, a través de eso es lo que ya va teniendo esa imagen, pero ya ha tenido como un pronosticado, diríamos, de mi abuelo, diríamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, a través de eso es lo que vamos ya, o es lo que me acuerdo un poco, diríamos, que ya va
poniendo en práctica. Andaba llevando así a diferentes partes, como le digo, en el sentido, en especial mi papá atendía en ese tiempo en Riobamba por Chambo, diríamos, ¿no? Entonces a través de eso es lo que va un poquito ya explicando, en todo sentido, diríamos, ¿no? Tanto de la vida mismo, tanto de las cosas que se puede hacer o no se puede hacer, diríamos, ¿no? Así es, compañero. A través de eso es lo que se ha tomado imagen, todo. Y eso es verdad, porque ya creo que le mismo, diríamos, o se ha habido de notarse, diríamos, ¿no? Porque quién puede ser o no puede ser, diríamos. Yo tengo una hijita, ya es profesional, pero pasan casos o anécdotas, diríamos, ¿no? Un ejemplo nomás, para mi hija, mi suegro también, no sé si escucharían, se llamaba Rafael Yamberra, o le decían Asachol. Entonces, de esta familia, diríamos, es un poco, ya lleva esa sangre, digamos, ¿no? Claro. Nosotros pusimos, diríamos, en la escuela de los Bilimitas, llevar, hace 31 años, que diríamos, ¿no? Que estamos, y de ahí, solo ella era la indígena, nadie más no había en ese tiempo, chiquita. Entonces, pero diríamos, como ellas son monjas, diríamos, y se hacen amigas de una alemana chiquita y una colombiana y una francesa, entonces se hacen amigas. Y siempre a la alemana y a la colombiana es que le duele la barriga, siempre. Y los señores siempre descansados de que te han hecho atender acá, ya como, ya. Pero no sé cómo sería mi hijita, entonces creo que estaba en 4º grado, que decimos, ¿no? En el sentido. Sí, en la escuelita. Y sí, en la escuelita. Las cosas calladito va llevando, las piedritas, ¿no? Las piedritas y unas ramitas que hay. ¿Y usted no se dio cuenta? No me he dado cuenta, francamente. Entonces, como sabíamos ahí ya traer, entonces nos dio una llamada de atención, pues, entonces él dice, queremos hablar con usted, señora, ¿qué será? Una cosa hizo su hijita, entonces, ha traído piedras y ha estado en una esquina haciendo cosas, también dijo, haciendo brujería, dijo, ¿no? Entonces, sentido, pero diríamos, ya pasó eso, creo que 15 días, no me acuerdo muy bien, nos llaman la atención los padres de familia. Ya. Se curó. Y hasta ahora se han curado y hasta ahora son amigas, vean. Entonces algo bueno. Algo bueno, pero algo que es algo, no sé cómo explicar, pero en el sentido pasa. Más o menos eso pasan todos los compañeros de Yachas, diríamos, ¿no? Qué bueno. Y cada uno de ustedes debe tener una experiencia, claro, ¿no? Así es. Y yo creo que va mucho esto del ejemplo de los papás, ¿no? Todo nace del hogar, y si vivimos en un lugar donde nos fomentan la lectura, pues tenemos un buen vocabulario, o si nos fomentan el cocinar bien, pues ya nos defendemos. Qué bonito también que desde pequeñitos vayamos aprendiendo, y justamente la ruta de los Yachaks también va a incluir a las unidades educativas, compañero Alberto. Justamente 12 y 13 de junio estamos realizando un evento pequeño con las unidades educativas. Dentro de la parroquia San Juan de Ilamán tenemos 4 unidades educativas: unidad educativa San Juan de Ilamán, unidad educativa San Luis de Avalongo, unidad educativa Modesto Lara Gijón y unidad educativa Fe Alegría de la comunidad de Jabopamba. Con estas unidades educativas existentes de la parroquia estamos organizando este 12 y 13 el Inti Raymi, que es de nuestra tradición y cultura. Justamente este 12 de junio vamos a tener una concentración en el Parque Central de San Juan de Ilamán a las 15 horas con un grupo Iluman Pura, y asimismo con un grupo de danza Tushi Iluman, y asimismo autoridades territoriales, y juntamente con los vocales que me acompañen. Entonces a las 16 horas vamos a salir al lugar sagrado de Vertiente de San Juan Puyo. A las 16 horas 30 va a haber una ceremonia a cargo de nuestros compañeros Asociación de Yachas de la Parroquia San Juan de Ilamán. A las 17 horas vamos a tener una baño ritual
con todos los que llamamos el Armaichishi. Entonces terminamos ese día el 12 de junio y para el siguiente día vamos a tener nuevamente la concentración a las 11 de la mañana en el Parque Central de San Juan de Ilumán, y a las 12 del mediodía vamos a tener una ceremonia a cargo de la Asociación de Yachaj, y asimismo después de la ceremonia a las 13 horas en la tarde van a tomar el Parque Central las 4 unidades educativas hasta las 16 horas y terminaremos ese evento, y justamente nosotros fortalecer nuestras culturas, tradiciones, costumbres, razón por la cual estamos organizando este Inti Raymi 2024 dentro de la parroquia San Juan de Ilumán, juntamente coordinando con los rectores de cada unidad educativas. Entonces, los más pequeñitos también se van a tomar la plaza, la plaza de Ilumán. Bueno, también queremos preguntar, ¿no? Sabemos que ustedes como moradores de San Juan de Ilumán, de la parroquia, tienen la vertiente de San Juan Pogyo. Es una de las vertientes donde están las aguas medicinales. ¿Qué representa el San Juan Pogyo, Mashi, Rafael? Bueno, para nosotros, diríamos, o para toda la parroquia de Ilumán, San Juan Pogyo ha sido una vertiente sagrada, diríamos, y al mismo tiempo una vertiente de lucha también, porque tiene una historia, diríamos, ¿no? Porque no me acuerdo fijamente, diríamos, hace 34 años, ¿no? Hubo una lucha, diríamos, ¿no? Con los militares. ¿Por qué? Porque la agüita o la agua sagrada querían llevar los señores de Antonionte, o también creo que es de San Antonio. Entonces hubo una lucha fuerte y grande con los compañeros de toda la parroquia y con los militares. Entonces, primero, San Juan Pogyo, no hay una especificación, pero diríamos, para nosotros es algo importante, pero lo que decimos, o lo que había en ese tiempo, lo que se llamaba una mamá, que era comadre de mi papá también, se llamaba mamá Feliciana. Ella siempre estaba andando ganado ahí, entonces ella cantaba a esa vertiente, entonces, pero siempre decía carajo, diríamos. Es por eso que ha de haber sido los anteriores dirigentes, más mejor el San Juan Pogyo, como tenemos un sentido por la lucha mismo que ha pasado, tanto por las medicinas o rituales que el Ñavi Mayo, el Inti Raymi y medicinal que ponemos como una fuerza de voluntad de cada persona, ponemos el nombre carajo, diríamos. Como en defensa. Exactamente. Y también cuando estaban abriendo lo que es o ampliando la Panamericana, también había una lucha ahí tal vez. Claro, sí, justamente porque cuando ya estaban abriendo, diríamos, tiene una historia, diríamos, ¿no? Porque la ahorita que dice de San Juan Pogyo que está saliendo en la vertiente, dice que viene, diríamos, por el cerro Ipabura y baja todo por todas las comunidades, diríamos, ¿no? Yo creo, o todos creemos que eso es cierto, diríamos, ¿no? Porque cuando ya abrió la Panavial, se ensució todita esa vertiente. Es por eso que entonces la gente, diríamos, salió y hubo una lucha fuerte, diríamos, ¿no? Una discusión grande con el gobierno mismo, diríamos, ¿no? Sí, porque en realidad las vertientes también son sagradas, ¿no? Y no se ingresa y se coge la agüita, también se pide permiso, ¿no? A la Yacumamita, al Pamamita también, porque sentimos que están vivos, y con esos elementos, pues ustedes como conocedores y sabedores de la sabiduría ancestral, pues utilizan para realizar estos rituales, estas ceremonias de curación también. Bueno, y queremos también preguntarle, don Alberto, sabemos que la vertiente es sagrada. Usted como dirigente, como autoridad, ¿cómo está cuidando o qué acciones están haciendo para velar el mantenimiento de este pogyo? Bueno, justamente trabajamos dentro de la parroquia San Juan de Ilumán coordinadamente con las autoridades territoriales. Entonces, justamente año tras año, siempre las autoridades territoriales, los presidentes de cada una de las comunidades, siempre solicitan para dar el mantenimiento, pinturas, de igual manera
podadoras. Entonces, y más allá de eso también, siempre nosotros también visitamos como autoridades para ver si están dando mantenimiento o no se están dando. Entonces, hasta el momento, siempre trabajamos coordinadamente si estamos haciendo el mantenimiento. Entonces se está cuidando, ¿no? De alguna forma. Y bueno, usted también como autoridad, sabemos que dentro de las comunidades hay los cabildos y dentro de los cabildos pues se reúnen en asamblea y la decisión que se toma en asamblea por los cabildos y autoridades pues se respeta, ¿no? Ahora, dentro de las comunidades, ¿qué autoridad tienen los yachacs dentro de las comunidades? Justamente en algunas comunidades hay los yachacs, que decimos los señores sabedores de la medicina natural y ancestral. Entonces hay de Carahuela Central, de igual manera hay en Carahuela Cinciuco, en Carahuela Jaguapamba, en Ilumambajo, en Angelpamba y en diferentes comunidades dentro de la parroquia San Condelman sí hay los yachacs y mama yachacs también. Y son personas que son respetadas, ¿no? Dentro de las comunidades. Dentro de la comunidad siempre hay primero el respeto. Sí, y ahora también queremos preguntarle, Machi Rafael, ¿cuál es su sentir? ¿Cómo se siente usted al sentirse de alguna forma afortunado, ¿no? de venir a la cuarta generación de yachacs y también de adquirir esta herencia de sus abuelitos, de sus padres? ¿Cómo se siente? Bueno, primeramente, más que todo, agradecer, diríamos, los 4 elementos que son el Teitasol, el Teitahueira, el Pamama y el Acumama. Entonces, en ese sentido, diríamos, francamente, no hay una explicación, diríamos, no. Pues sería malo en decir que me siento orgulloso, no es de eso, diríamos, no más mejor, hay una forma diferente de sentir. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente también sabemos, diríamos, en diferentes ceremonias, plantas, rituales, todo en sentido, pero nos sentimos orgullosos de que una persona enferma que venga y vaya sanándose, diríamos, y al mismo tiempo de que, aunque sea un poquito, diríamos, que estemos valorizando y rescatando, diríamos, ¿no? Nuestra tradición o nuestra cultura. Todos los compañeros yachas mismos, diríamos, ¿no? En sentido, no podría explicar, ¿no? Pero me siento bien. Y se nota que le gusta lo que hace y comparte, como usted decía. Qué bonito cuando una persona se acerca a nosotros y el hecho solamente de escucharle se van contentos, ¿no? Y ustedes más con esta práctica de la sabiduría y el conocimiento medicinal. Otra de las preguntitas, pero antes vamos a ir con los mensajitos que nos dejan, nos están viendo desde la capital también por ahí, agradecerles a quienes nos siguen y bueno, dejen sus comentarios, compartan, esto es este espacio de diálogo. Y bueno, antes de ya ir finalizando, compañero Rafael, queremos que nos cuente ustedes de su experiencia. Usted decía que no es solo tener el nombre de yachac y que yo soy el yachac que conoce todo, ¿no? Sino que debe tener un estilo de vida, un estilo de vida. ¿Qué valores se viven cuando las personas son yachacs? Bueno, diríamos, usted sabe que los valores son bastante importantes. En especial en nosotros como yachas, de todos los compañeros yachas. Primero, diríamos, sí se siente bien o que nos reconozca también, pero una cosa también, como decíamos un poco retrocediendo, hablando, siempre queremos que haya respeto y que nos respete también. Claro que la palabra yacha es bastante importante, pero hay en diferentes países también, por decir, yo he escuchado en México, le llaman brujos, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero para nosotros en la vida diaria es un poco, como decir, difícil, ¿no? Por decir ahora que está llegando un ejemplo, diríamos, para, como decía el compañero Santa Cruz, de que vamos a hacer una ceremonia, no es el que llega el Inti Raymi, entonces vamos a hacer ya la ceremonia o vamos a hacer un baño ritual, la hostiga se acaba, no es así. Entonces hay sacrificios también, ¿no? Entonces lo más, como decían nuestros padres o nos decían nuestro papá, decía, si nosotros
vamos a ir a un cementerio como es nuestra costumbre, a mi mamá decía, toca estar bien con armonía, tranquilitos, porque ellos nos van a estar esperando y que nos ayude y agradecer también. Entonces, más o menos en ese sentido toca estar en nuestra familia también. Claro que todos tenemos errores, tantas cosas, ¿no? Pero toca tratar lo más posible estar con armonía. Todo lo que nosotros tratemos, diríamos, hablando de energía, que esa energía sea transmitido, ¿no? A través de nosotros, con la madre naturaleza o con el paciente o con los clientes también, diríamos, ¿no? En diferentes ceremonias. Así es, don Rafael. Y bueno, ¿cuál sería su mensaje final, usted como presidente, representante de los 26 Yachaks que conforman la asociación? ¿Qué les pediría a la gente, ¿no? Que en realidad valoren y les den el título que se merecen como Yachaks y que no se les trate con otros nombres? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, primero, más que todo, gracias. Yo creo que en el mundo indígena todos sabemos algo de medicinas. Todos tenemos energía, el mundo es de energía. Pero diríamos al mismo tiempo, nosotros como yachas es importante de que vayamos valorando nuestra vida, nuestra tradición, nuestra costumbre, para ver al futuro si tenemos una transformación, tanto en la vida diaria personal de cada ser, o si es posible de una transformación del mundo entero, porque el mundo entero estamos afectados, diríamos, en todo sentido. Entonces mi mensaje sería de que seamos humildes, tranquilos y al mismo tiempo bastante positivos, diríamos, ¿no? Queriendo una transformación para nuestra vida diaria y el mundo. Muchísimas gracias, don Rafael Carrascal, presidente de la Asociación de Yachaks. Shinayata Mashi Alberto, ña invitación guta Carapashun kai suma grura y ukunata, primer intercambio de los saberes ancestrales de Ukunaman Shamupachu. Shinakashkamanda, tukuikunawan, wawakunawan, jovenkunawan, mayaskunawan, tukuy taytamakunawan, karu llaqtapi uyakunawan, helado llaqtapi uyakunawan, maygu manda kashpapas ali shamushkami kapankichik, libre mi kapan, na costimachapanchu, shinata kay pachamanka ukunatapas rurashpami ganajupanchik, y chaykunatapas kikinkunawan sirvishpankapami kay sumak mikikunatapas paktachishpa ganajupanchik, y shinakashkamanta yupaychishpakapani cada uno de las autoridades territoriales dentro de la parroquia San Juan de Ilumán Charishpacapanche, 21 comunidades barrios, pueblo general de Ilumandapas, agradezpacapani, tukuikunata, kay confianza takushpa, kay oportunidad Ilumán Yaktapa o parroquiapa, pushakta churashpakashkamanda, agradezpa sirvishpa katijupani y sirvishpa katipasha y sirvingapa ikushkashkamanda yupaychapani. Así es, entonces recuerde agendar su cita para el 20 de junio, el 12 y el 13, ¿no? De junio estarán realizando diferentes actividades. Así es, y bueno, les agradecemos, Mashis, por acompañarnos y que continúen con ese bonito legado, tanto de custodiar esta herencia de la medicina ancestral y también su labor importante que es dar a conocer de generación en generación esta sabiduría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido este espacio de diálogo intercultural con nuestros compañeros Alberto Santa Cruz, del presidente del GAD de Ilumán, y también con don Rafael Carrascal de la Asociación de Yachaks de Ilumán. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Yupaychapanchi Mashiukuna, Alichiuta Charipaichi.